Proclamamos que viene el día de Jehová. Bueno, me refiero con cocido quemado. Esto se quema con una brasa de carbón, yerba y azúcar. Y sale como lo que se llama el café paraguayo, ¿no? Y para completarla, ¿dónde están las tortas fritas? ¿Están acá las tortas fritas? Acá. Acá hay anís. Claro, mira, tortas fritas. Hay cositas de anís. Ah, esto es de anís. Esto también es muy Paraguay. Para mí no es de anís. Esto es muy Paraguay. ¿Es de anís? Pan de anís. Desayuno, mirá. Ahí está, mirá. Un patio. O sea, este es un patio de Formosa, ¿ves? Muchas plantas, porque acá acá estamos en invierno ahora, pero. Presente, desde el cuerpito sabemos que el cuerpito ya está sintiendo esta semana, ¿no? Jehová dará la salvación a quien escuche su voz. También dará la salvación a quien predique con valor, con amor. Ambaú, que es el remedio para la garganta también. Claro, no tiene frutos comestibles, nada. Bueno, allá tiene una frutita, ¿no? Ah, pero no es comestible. No. Claro. Pero acá tenés otro ceibo, mirá, que crece pero bien frondoso. Ceibo hay por todos lados acá. Estoy acá con una hermana que ¿de dónde vino usted? Desde el Calafate, provincia Calafate. de Santa Cruz. ¿Cómo es su nombre? Diana Obregón. ¿Y usted se tomó un avión hasta acá? En realidad, 2 aviones y un colectivo. ¿Y qué le parece hasta ahora la campaña acá en Formosa? La verdad que es un honor. Para Claro. mí es un gran honor poder compartir con los hermanos y sinceramente es una inyección, ¿no? de ánimo, de contentamiento, de contención, el ver a los hermanos, su cariño, su esfuerzo y todo lo que han hecho para recibirnos. Para mí es una excelente experiencia. ¿Y el territorio qué tal? El territorio hasta ahora excelente. Claro. Sí. ¿Ha tenido buenas experiencias? Muy lindas experiencias. Recién estuve hablando con una señora que perdió 3 hijos. Oh. Uno hace poquito, una bebé y un embarazo. Así que ahí pudimos hablar con ella y sinceramente se sintió muy, ¿cómo puedo expresarlo? Muy contenida y le dimos de todo el ánimo posible mediante la Biblia. Y mirá, venir de tan lejos y animar a alguien. Qué Sí, bonito, ¿eh? Sí. Bueno, ¿seguimos predicando? Sí, Mirá, seguimos dale. ya con el grupo, vamos. Sí. Bueno, mirá, están acá. Son dos razas distintas de loros. Sí, mirá qué bonito que son. Bueno, están acá en la calle. Bueno, estos están con el clima, están felices. Y bueno, fruta y para tirar para arriba. ¿Qué es ese árbol? Le dicen ciruela brasilera, le dicen. Ciruela brasilera. Sí, porque tiene una frutita muy parecida al... O sea, el color es como el arándano, porque es bien así, medio lila. ¿Se come? Se come. Claro, Pero es muy acidoso, ¿no? claro. Sí, y te deja todo la boca Ah, lila. pero la estrella acá es el guapó acá, mira, guapó para allá, todo guapó. La gente todo pone guapó y mango, ¿no? Sí, mango es lo que más se planta. Esta me dice que es para el tere, ¿cómo que se llama acá? Capicú. Capicu. Esta es para el tere, Sí. para refrescar el tere. Claro, yo me estoy confundiendo, eso no es guapó es mango todo eso. Todo es mango, en realidad, no guapó. Guapó es más chiquita. ¿Y este qué es? Aquel es el guapo. ¿Este es guapó? No, No, este es otro. Sí. No, aquel es guapó, allá hay uno. Ese árbol que está ahí, ese es guapó, después el resto es todo mango. O sea que vos acá no tenés para comer y sacás mango y sacás guapó Sí. y comés. Sí. Claro, qué bueno, che. ¿Ah? Guapurú. Este larga una fruta Sí, amarilla. amarilla, te deja la boca toda pastosa, claro. Lila. Lila. Ahora no tiene, claro. Estamos de gigante este árbol. ¿Qué es lo que están juntando acá? Carambola. ¿Carambola esa? Sí. ¿Qué gusto tiene eso? No sé, yo no probé nunca, pero me dijeron que es jugo. Visto así la fruta, pero ¿Se hace jugo con esto? hasta ahora no. ¿Y qué tal? ¿Qué gusto tiene? Bien medio desabrido, pero ¿Pero hace bien?
Dice que tiene muchas, tiene que buscar nomás. Ah, vamos a buscar en internet, a ver. Mirá qué bonito, che. Pero mirá la que es la carambola. Estoy acá con Vicente. Usted es un hermano local. Perdón. ¿Sabe qué? Me quiero poner la insignia. Adelante. Y la verdad que nos emociona muchísimo porque no nos imaginábamos este recibimiento, o sea, este impacto que estaría significando para todos nosotros venir gente de varios lugares distantes de aquí, del sur sobre todo, para que nos acompañen en esta labor. Estamos súper emocionados, la verdad que es un placer, nos causa un placer trabajar con este equipo que nos visita. Y lo que más destaco es cómo la gente está muy predispuesta. El territorio parecería mentira, si le digo, porque nosotros lo hemos repasado varias veces esto durante el año, el mismo territorio. Sin embargo, ahora es como que la gente está más predispuesta a escuchar y hasta aceptan cursos bíblicos. La verdad que nos sentimos muy emocionados, hermano Gustavo. Estamos con Teresita y con Silvia. Inicialmente soy de Ushuaia, Tierra del Fuego. Hace 6 meses estamos viviendo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Soy de la provincia de Santa Fe, congregación Montevera, y que realmente estamos tan contenta y agradecida a Jehová por cómo nos está yendo. Esta mañana con un hombre mayor, no había sido operado de los ojos, pero le pude dar el folleto, lo pudimos leer con los textos, pero lo que más me llamó la atención, estaba con su nieto de 10 años, que dijo que era católico, que era monaguillo y que estaba haciendo catequesis, pero fue a buscar la Biblia de adentro de la casa y nos dijo que le enseñáramos a usar la Biblia, que quería aprender a buscar los textos de la Biblia. Y le leí 2 textos, buscó los 2 y los leyó y se quedó recontento. Y cuando nos veníamos, y la abuela le estaba explicando cómo teníamos que hacer para la próxima vez que íbamos a hacer el curso. Un muchacho joven, donde él me pedía de cómo cambiar su vida, porque él sabía que estaba haciendo mal y que deseaba agradarle a Dios. Así que me dio su número de contacto, quedó en que vayamos de vuelta, el martes vamos a volver a visitarlo, pero ya se comenzó el estudio bíblico. Y esta mañana con una mamá joven, Damaris se llama, con 2 hijitos, pero es como que vino derecho a pedirnos que le hagamos el estudio. Algo increíble para mí, la verdad, agradecida a Jehová. Tiempo que perder, Jehová dará la salvación a quien escuche su voz, también dará la salvación a quien predique con valor, con amor, a quien predique con valor.